Profesor, no se escucha. Profesor, no se le escucha el audio. No se le escucha, no, sigue sin escucharse. Eh, Sale como que su micro está prendido, pero no se le escucha, profesor. No, no, no se le escucha. Por si acaso sigue No sin se- escucharse, profesor. Mm, Buenas tardes. Ahora sí, ¿se me logra escuchar? Profesor, sí se le escucha ahora sí. Ahora sí me escucha. Listo. Muchas gracias. Empezamos en unos 5 minutos. Muchas gracias. Presente, profesor. Sí, ya lo decía, porque son los mismos. Tengas que enfrentarte a un problema directo todavía. Vázquez, Vázquez, todavía. Introducción de la lista después de la siguiente hora. Muy jóvenes, hemos estado viendo muchos órganos en conjunto. Ya es lo que les comunico a todos ustedes, de que la histología que uno enseña, que estamos enseñando, tenemos que darle utilidad. ¿Para qué necesito esta información? ¿Para qué necesito saber las características de un tejido? ¿Para qué necesito saber sus funciones, su ubicación, el nombre de las regiones? Para eso es la anatomía, ¿no? La fisiología te va a decir tus funciones, siempre les insisto con ello. La histología te va a decir cómo está estructurado histológicamente. La patología va a decir cuánto daño, qué se daña, cómo se repara también en base a una estructura normal que tiene un tejido. Eso siempre hay que recordarlo. O sea, yo siempre le recuerdo en cada clase. Tienes que dar utilidad a tu histología. ¿Para qué te sirve saber tal o cual la estructura de un tejido cuando tengas que enfrentarte a un problema directo, ¿no? De un paciente, cualesquiera que esto sea, siempre también igual les insisto, sea animales de producción, animales de granja, sean animales silvestres, animales de compañía, cualquiera de ellos, siempre va a haber un problema. Ese problema hay que saberlo solucionar en base a toda la información que te damos, todos los cursos, incluyendo histología, para que puedas solucionar ese inconveniente, ese problema en bienestar pues, del paciente, ¿no? Como cualesquiera de estos que puedan ser. Muy bien, vamos a ver. Dentro de esta organización, los tejidos clásicos o básicos han ido ya tomando parte de otras estructuras, ¿no? Y estamos dándole nombres propios. Más temprano estaba revisando, viendo una clase de patología, y la patología, pues, todo es una organización que ha cambiado completamente. Pero en este cambio de esa patología, en esta primera charla de más temprano que estuve, que ingresé, se comentaba tener los mismos tejidos que vemos en histología, porque son los mismos, solo que comentaban con un daño, pero empleábamos el mismo nombre para darle la forma al órgano que está siendo afectado, con el mismo nombre, porque es el mismo, pero tenemos que conocerlo para que es esa histología, porque tenemos que saber esa histología. No lo memorices, por lo menos recuérdalo, qué tiene, de qué está conformado, para darle esa utilidad que yo siempre estoy buscando que todos ustedes lo puedan realizar. Muy bien, los tejidos básicos han ido cambiando ya de nombre, ¿no? Los encontramos en diferentes lugares, pero con otros nombres. No sé si algún voluntario o voluntaria nos quiera dar un nombre ya propio
en un órgano que hemos estado viendo otros órganos, hemos visto, por ejemplo, todos los membranosos, estamos viendo ya órganos como hematopoyéticos, circulatorio también, ahora vamos a ver endocrino, y tienen otros nuevos nombres. Recuerden esos nombres nuevos, que igual les aconsejo una libretita, van anotando, ¿qué nombre nuevo acabo de aprender el día de hoy? Y vas anotando en tu libretita. Y repasándolo te vas a acordar, no lo vas a memorizar, no te lo vas a recordar, no para un examen, sino para tu futuro, ¿no? Cuando tengas que enfrentarte a alguna situación o algún problema. Y no solamente igual es sencillo, estamos practicando la curación de un enfermo, no es así. Hoy en día estamos impulsando, muy digo estamos porque me incluyo en ello, en ese grupo, estamos impulsando el control del animalito sano, porque ya estamos aconsejando desde años atrás que lo lleven al paciente, no solamente cuando esté enfermito, sino para su control de buena salud. ¿Sí? Entonces, muchos pacientes ya van al consultorio, van a visita médica por un control, viene por su control, te comenta, sí, es así. Entonces, para mantenerlos sanos durante mucho tiempo, ¿no? Como también unos enfermitos, claro está, pero hace un tiempo seguimos impulsando que el paciente vaya allá para su control de paciente sano, que es también bastante importante. No, bueno, algún voluntario o voluntaria que nos quiere decir qué nombres de esos tejidos que hemos visto, los básicos, ya le hemos estado empleando a nosotros órganos, cuando hemos ido viendo ya un poquito más extenso, nombres Profesor, propios ya puede cada ser el órgano. estroma. ¿Con quién estoy? Seguro que con Amy. Sí, Amy Cerdán. El Amy, estroma puede ser, sí. Amy Cerdá. Amy, el estroma, ¿cierto? Claro, por ejemplo. Y justo hoy día estamos viendo en esa clase de patología eso, el estroma, ¿no? Como esa patología estaba cambiando un estroma. Eso vimos el día de hoy en la patología. Y les preguntaba a los estudiantes, ¿no? ¿Qué nombre tiene esta estructura? ¿No? Y claro, eso es como comentaban ellos, el estroma, por ejemplo. Y Sí, tiene un nombre pero propio. como por ejemplo el estroma grueso en los órganos Claro, parenquimatosos es la cápsula, pues, ¿no? El estroma grueso. Se le dice ya cápsula, ya no claro. hablamos del estroma grueso, ¿no? Sino cápsula de frente. Claro. Claro, y con ciertas excepciones, por ejemplo, un estómago grueso también tiene el corazón, un estómago grueso también tiene el pulmón. Pero en esos casos, siempre hay excepciones. En esos casos ya no lo conocemos como estómago grueso. En el caso del pulmón lo conocemos como pleura. En el caso del corazón como pericardio. Pero entonces le damos dando un nombre propio a él. Son excepciones, ¿eh? Pero en el resto sí, estómago grueso, cápsula. Claro que sí. ¿De acuerdo, Amy? Amy. Sí, sí, de acuerdo. Se fue, Ujú. se fue. Ah, de acuerdo, sí, sí, pues. Bueno, y también en otros órganos van a tener otros nombres, por ejemplo, esa especie de cápsula o membrana conjuntiva que envuelve un órgano parenquimatoso, en el caso del cerebro, de la masa encefálica, tiene otro nombre, sigue siendo conjuntivo, pero tiene otro nombre. También son excepciones. Por ejemplo, la conocemos como meninges, que lo han visto en anatomía. ¿Sí? Entonces, tienen también en ciertas regiones, hay excepciones que tienen ya nombres propios, eso sí. Pero en el resto sí, como bien nos comenta Amy, el nombre de cápsula. ¿De acuerdo? Y así debemos de referir, así debemos de describir. ¿Sí? Muy bien, jóvenes. Ya tenemos uno, estroma, otro más. De los cuatro tejidos básicos, termino comentar del estroma. Muy bien. Ya hablaba de estroma grueso, estroma fino, claro que sí. ¿Qué es ese estroma? Conjuntivo. El Conjuntivo, pero epitelio, con otro profesor. nombre. El Perdón, epitelio. no se escuché como que El ya, por epitelio. ejemplo, el epitelio. Ya, por ejemplo, el epitelio. ¿Qué nombre tienen los epitelios ahora? O sea, puede formar parte de lo que vendría a ser la mucosa también. O Ya, Sí, ya. Claro, claro, claro. Por lo el que ejemplo, dice endotelio. todos estos epitelios. El endotelio que. A ver, Amy, Amy. Amy está que con ganas de conversar, Ashton, está con ganas de conversar, Amy. Sí, pues es así. Sí, ahí está Amy, sí, 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 justo, sí, justo Amy. quería complementar lo que dijo de que menciona epitelio, Sí, entonces yo recordé epitelio está simple esto, plano, en el claro, Amy, endotelio, pues, ¿no? De los vasos sanguíneos. Ahí claro, ya tiene su nombre claro, propio, pero no, no redundamos diciendo epitelio simple plano, sino ya pues célula endotelial, ya resume eso. exacto, claro, pero Amy, Ashton quería compartir esa idea, ¿sí? También. A ver, vamos a escuchar a Ashton. Ashton, profesor, justamente lo que dijo Ivy lo iba a decir yo. sí, 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 Amy salta rapidito, sí, es increíble, Amy. Sí, pues es así, Amy, sí, sí, bastante activa es tu compañera, pero está bien, ¿sí, no? Que ambos, pues Ashton y Amy compartan la misma idea, y rápidamente tuvieron esa misma idea, ¿no? De que ese epitelio ya no se llama epitelio, porque el nombre propio es así como yo lo llamo, endotelio, ¿de acuerdo? Acostúmbrense a Eh, eso. el Pero ya hemos profesor, estado sí, 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 de dime, la, dime. otra cosa, o sea, en el conjuntivo hemos hablado del estroma, ¿no? También en la mucosa se podría Ah, decir sobre la lámina propia de la mucosa. claro, y más, Y no sé si el claro, conjuntivo es ahora más, sí, claro, claro que sí. Es más, debes de decirlo, eso es que de esa forma, ¿no? La lámina propia, debe decirlo. Y nuevamente regreso a la clase más temprana que tuve en patología y comentaban eso y decían, la lámina propia, y hablaban de un conjuntivo. Entonces, el estudiante rápidamente relaciona dónde encontramos la lámina propia. Ya no hablamos de un conjuntivo en general, hablamos ya de un conjuntivo específico en una región. Claro que sí, y lámina propia, se sí. podría hablar de la Sí, serosa, sí, ¿no? O sea, la serosa es claro, como, exacto. claro.
La serosa pues, también conjuntiva, Profesor, ¿cierto? la cerosa Serosa. también cambia de nombre en los vasos sanguíneos ¿cómo se llama? En los vasos sanguíneos, adventicia, esa adventicia. Un punto menos para mí por no recordar, así depende, si así tiene que ser. No, mentira, ahí me está haciendo súper, claro que sí, la adventicia, ¿verdad, Amy? Pero vamos a hacer una diferenciación, Amy, a lo que nos comenta también Ashton, ¿no? Una diferenciación. Cuando hablamos de adventicia, Amy, Ashton, la adventicia solamente es conjuntivo, ¿sí? Es conjuntivo, nada más. En cambio, la serosa tiene un epitelio más un conjuntivo. Por eso la diferencia, serosa y adventicia. No, adventicia básicamente el vaso sanguíneo, solamente es conjuntivo. En cambio, el vaso sanguíneo, serosa, tiene un epitelio más un conjuntivo, es un tejido doble en la parte de los órganos membranosos, ¿no? Que no sean vasos sanguíneos también. ¿Algo más? ¿Algo más? Si no se me escucha, jóvenes, me avisa, ¿no? Para poder ingresar. De repente el sistema también se me puede cortar, salir del sistema, esperamos un instante y volvemos a ingresar. Ahí está. Muy bien, entonces, Profesor, también sería el mesenterio, que, o sea, ahora el mesenterio sería el conjuntivo, no el nombre del conjuntivo de los intestinos. O el mesoyeyuno también. ya, por supuesto, claro que sí, el aumento, ¿verdad? Ah, El aumento, los mesenterios, el sí. peritoneo, claro, no, claro, tiene nombres propios, claro que sí. Y cuando tú te enfrentes, Ashton, o cuando se enfrenten a una cirugía y estén en la cavidad abdominal, van a ver ese mesenterio, la característica que tiene es un conjuntivo, ¿sí? Entonces, ¿de qué nos sirve saber su posición, su ubicación y su nombre propio? Porque son conjuntivos que están muy vascularizados, son transparentes, está extremadamente vascularizado. Entonces es bueno conocer para qué me sirve saber esto, por qué necesito tener más vascularización. Esos mesenterios, ese aumento, se están utilizando ya en técnicas quirúrgicas abdominales. Van a escuchar un término llamado aumentalización. ¿En qué consiste? En que en alguna cirugía intestinal, por ejemplo, que necesita reforzar una irrigación, se, se aumenta, se agrega, se pega, llamémoslo así, el aumento, ¿no? A la herida, para que este aumento, como está muy vascularizado, facilite una buena vascularización, facilite una buena cicatrización. Se llama la aumentalización. Es una práctica muy bonita, claro que sí, porque conocemos que pues tiene muchos vasos sanguíneos. Lo has visto en histología, y esa es la utilidad que le vas a dar desde el punto de vista histológico. O sea, hagámoslo más práctico, conociendo estos términos. ¿Alguno más? Bueno, hay varios. Y después ya comenzamos con uno que es troma. Ahora nos habla de aumento, por ejemplo, también, ¿no? Nos habla de la propia, claro, sí, o corio, también llamado así. ¿Algo más? ¿Alguno más? Todos pueden participar, ¿eh? Los que estamos presentes. Y la Profesor, pregunta es para también todos, cuenta para lo todos. de muscular de la mucosa, que ya no decimos solo músculo, sino muscular de la mucosa en caso estemos Ah, observando un órgano exacto. membranoso, está en la parte de mucosa, pues, ¿no? Se divide ahí en epitelio, lámina propia y muscular de la mucosa. Claro, se le está dando un nombre propio. ¿Dónde estamos encontrando ese músculo, por ejemplo? ¿No? Sí. Muscular de la mucosa. Estamos viendo ahí en ese lugar. Ese es bueno recordar en su posición. Así como en anatomía vas a acordarte de la posición que tiene una determinada estructura, el lugar, la región que ocupa. Igual también en la parte de histología, y eso es muy de la mano con patología, recordar la ubicación donde se encuentra. Hoy ya vimos, por ejemplo, hemorragia, y había una hemorragia muy marcada en el intestino, pero en esa mucosa intestinal, un caso clínico de una hemorragia intestinal, por ejemplo, estaba el cuadro clínico así, y se veía mucha hemorragia en general en el órgano membranoso, pero había que narrarlo en qué lugar estaba esa hemorragia. La hemorragia estaba en la mucosa, más hemorrágica estaba la submucosa, y esa hemorragia infiltraba la túnica muscular y finalmente llegaba hasta la serosa. Mira qué bonito cómo va dando, ¿no? Paso a paso, por dónde está esa hemorragia. Porque si no lo vas a decir de esa forma, no vas a tener una buena llegada al diagnóstico final. Si es hemorragia, no esperes que el profesor te pregunte en dónde, ¿no? Porque tú ya conoces su ubicación, tú ya conoces las partes que tiene ese órgano membranoso, en este caso era digestivo, y se veía la mucosa hemorrágica, la submucosa hemorrágica, la túnica muscular, se infiltraba y también llegaba hasta la serosa, ¿no? Entonces había hemorragia en todas las paredes, perdón, en todas las capas de ese órgano membranoso. Es bueno referir la ubicación también. Le va a dar bastante buen resultado cuando narren de esa manera. No esperes que el profesor te pregunte dónde. Si lo estás viendo, nárralo. Hoy se conoce la histología, ¿de acuerdo? Cuando hay daño de ese tipo, ya sabes qué estructuras tiene y cómo reparar esa estructura. Sí, eso es bastante bueno. Bueno, seguimos entonces. ¿Alguno más? Ese es un repaso. Ahorita voy a pasar imágenes, no se preocupen, ahorita pasamos las imágenes para que vayan practicando también. Es una buena forma de aprender. Y comunicas, y conversas, y dialogas. ¿Qué otro órgano más joven? ¿Qué otra estructura más? Seguimos con los cuatro básicos, ahora tienen nombres propios. ¿Algo más? ¿Alguno más? ¿Jóvenes? Empezamos por conjuntivos, sí, ahí está. Hay otros más que tienen nombres específicos, ¿eh? De sus cuatro tejidos básicos. ¿Alguno más? ¿Qué nos comenta Fernanda? Leonardo da Vinci, que estamos acá viendo, Maura Sofía, no, los que tengo en vista, ¿no? Daniela, Fernanda, ¿qué nos comentan jóvenes?
¿Qué otras estructuras más que tienen nombres? Ahora ya tienen nombre y es como debemos de conversar, es como debemos de mencionar, con un nombre propio, serosa, adventicia, corio, ¿no? Muscular de la mucosa, nombres propios. Muy bien. ¿Alguno más? Estroma, que decía, eh, ¿alguno más? Sí, profesor, lo del endocardio, miocardio, pericardio, que también tiene un nombre diferente porque es el corazón. No le decimos igual que los vasos sanguíneos, túnica íntima, media, adventicia, no, sino ya pues endocardio, miocardio y pericardio. Claro, Amy, estaba en una charla hace 2 días, por ejemplo, escuchando sobre problemas cardíacos, y el cardiólogo no decía la capa íntima, no decía eso, decía endocardio, ¿sí? Se refería a la capa media, no decía túnica media, decía miocardio, ya le daba nombres propios. Y es un idioma universal, ¿no? Es un idioma universal que se maneja en toda la parte médica. Entonces ya uno va conociendo de qué se trata. Esa es la idea, de que uno pueda conocer de qué es lo que se trata. Amy te mencionó el endotelio. Entonces es un epitelio. El único lugar donde encontramos endotelio es en el vaso sanguíneo. N con una excepción. Siempre hay excepciones. Por ejemplo, a nivel de la córnea, ¿sí? Hay una parte que se llama endotelio también. Es un epitelio simple plano. En un momento lo vamos a comentar, ¿no? Cuando uno revisa el corte histórico de la córnea. También se llama endotelio, por si acaso. Pero donde más vemos es en el vaso sanguíneo. Eso es un nombre propio. El endotelio de los vasos sanguíneos. El endotelio de la córnea. ¿No? Le damos un nombre propio si es que hay que especificar a qué nivel está. También lo vamos a comentar en algún momento. Mujeres, ¿algo más? Y cuando vemos epitelio tenemos muchas estructuras que tienen nombre propio, Ashton. Es que no sé si cuenta, pero el epitelio que rodea algunas células, perdón, algunas glándulas exocrinas, creo que se le dice mioepitelio, ya que, este, como es mío, se carga que contrae para Claro, liberar el claro, secreto interior. Sí. claro, 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 Ashton, ¿no? Ashton habla algo muy interesante que lo vamos a ver cuando llevemos como tal, por ejemplo, piel, ¿no? Cuando veamos glándula mamaria, cuando vemos piel. ¿Qué es lo que pasa? Estas glándulas, sea la glándula sudorípara, sea la glándula sebácea, por la piel, es cierto, que comienzan a producir un contenido. Y tal es la cantidad de contenido que produce por presión hacia el exterior. Pero hay una célula que hace algo diferente. Esas glándulas tienen unas células alrededor de ellas, la glándula sebácea que es así alveolar. En la periferia de ellas, rodeándolas a ellas, tienen unas células elongadas. Sí, son elongadas, que están adheridas en esta forma, adheridas, ¿no? A la base, en la periferia de la glándula, varias, se adhieren. ¿Sí? Pues esas células tienen la capacidad de contraerse. Como están juntas, esa unión que tienen entre ellas les da las características epiteliales, porque están juntitas, están juntas. Pero ¿qué más tienen? Se contraen. Son las células que se contraen y al contraerse presiona la glándula y el contenido se expulsa con mayor facilidad. Eso se llama células mioepiteliales, a lo que se está refiriendo Einstein, por ejemplo. Miren cómo ese epitelio va cambiando, ¿no? Un epitelio de secretor, llamado glandular, ahora es un epitelio que se contrae, pero tiene un nombre específico, células mioepiteliales. La glándula mamaria, en su conjunto, está formada por alveolos mamarios. El alveolo, el epitelio alveolar, va a producir leche, y la leche no va a salir. La leche no va a salir, se llenará de tal manera que si veamos por compresión es cuando comienza a salir partes de ella. Pero ¿qué necesita ese alveolo? Contraerse, contraerse. Y la única forma para que se contraiga es lo que nos habla esto, esas células epiteliales. Los alveolos mamarios tienen células alrededor que se contraen. Es un epitelio porque están juntos, pero tiene la particularidad, la funcionalidad de contraerse. Esas células se llaman células mioepiteliales. Contribuye a la contracción y a la expulsión de la leche, por ejemplo. ¿De acuerdo? ¿Preguntas, jóvenes? Sí, Adelante, profesor, Sofía. también el pericondrio, como un tipo de conjuntivo, pero ya pues también tiene su Claro, nombre propio, pericondrio. copio, ¿se acuerda? Pericondrio, ¿de acuerdo? Claro, claro que sí. Claro, lo que nos comenté muy bien, que es conectivo, ¿no? El pericondrio. Y vamos complementando un poquito más a la observación que nos hace Einstein, por ejemplo, ¿no? De eso las mioepiteliales. Mira cuánto estamos llegando. Con ustedes participan. Claro que sí. Es así. Y conociendo un poquito más. Esas son las mioepiteliales, por ejemplo, en el caso de lo comenta esto. Por ejemplo, están ahí inactivas todavía esto. La leche se expulsa gracias a una hormona. La leche se produce gracias a una hormona. La Lo vamos a, oxitocina y lo la vamos a ver. prolactina. ¿Qué hace la prolactina ahí? ¿Qué es ProAid? Favorece la síntesis y la No, oxitocina para que salga. ¿Ah? qué significa ProAid? ¿Qué significa pro? ¿Antes? Pro. Antes. No, ese es pre. Ah. Pre. Academia preuniversitaria, por ejemplo. ¿Qué significa pro? Después, Se va a realizar una actividad pro fondos. Siempre se escucha eso, ¿no? Se va a realizar una actividad pro fondos, decimos, ¿no? Después es post. Post. Pre, post. Entonces se dice, se va a realizar una actividad pro fondos. ¿Qué significa pro?
para a generar. favor de, no pro a favor de. Entonces, prolactina, a favor de la producción de leche. Entonces, la prolactina hace eso. La prolactina activa el epitelio de los alveolos mamarios para que se produzca leche. Pero la leche no sale todavía, no se expulsa. Necesita de esa otra hormona que nos comenta y la oxitocina. Entonces, la oxitocina va a actuar en esas células que nos comenta Ashton, las células mioepiteliales. Actúa la oxitocina y las células que hacen se contraen, se contraen. Al contraerse, expulsan el contenido de la leche. ¿No? Lo van a escuchar hacia la oxitocina, función bajada de la leche. A veces así también lo llaman, ¿no? En la bajada de la leche. Mejor llamamos una expulsión del alveolo mamar, por ejemplo. ¿Sí? Muy bien. Entonces tenemos epitelio también, que tienen un nombre propio. ¿Algo más sobre ese epitelios? ¿Algo más sobre ese epitelios? Ahora voy a pasar imágenes también, para que usted lo describa. Estamos viendo cómo se va relacionando esta teoría, que es extensa también. ¿Algo más sobre ese epitelios? Cambian de nombre, ¿cierto? Y ahí mismo mencionó uno, endotelio, ya está, cambió de nombre, endotelio, ahí está, ya cambió de nombre, muy bien. Otro epitelio que haya cambiado de nombre, teniendo el lugar específico. ¿Lo recuerdan? Es que todo tiene que ser uno solo, ¿no? Uno solo, porque los exámenes serán de todo el curso, pues no podemos olvidarnos, por eso hago este repaso, para que ustedes puedan lograr las llamadas competencias, ¿no? Que estén preparados en su aprendizaje. Competencias. Muy bien. Mejoramos epitelio, jóvenes. Muy bien, empezamos con conectivo. Aquí hemos estado comentando muchas cositas más. Otra célula que lo vamos a hacer más adelante, nos dice Ashton. Amy, que nos comenta del periconio, no se acuerda de él. Igual que periconio, también está el periósteo, por ejemplo, claro que sí. En relación a los epitelios, por ejemplo, ya tenemos uno endotelio, otro nombre de epitelio que haya cambiado su nombre. Sigue siendo el mismo epitelio, pero según la ubicación ha cambiado de nombre. ¿Otros se acuerdan? ¿Recuerdan al otro? ¿No? ¿Qué les parece epidermis? Sí, no decimos Sí, la epitelio de la piel. epidermis. No decimos epitelio de la piel, ¿cierto? Decimos la epidermis. Hablamos de otro epitelio a nivel de las vías urinarias. No sé si ahí me recuerda un poco de ello. También es un epitelio, es una mucosa, pero Ah, tiene el un nombre. urotelio. El urotelio, por ejemplo, ¿cierto? Es un nombre un poquito extraño, ¿verdad? Urotelio, ¿qué será? Pero ahora ya lo saben, ¿no? Que se refiere al epitelio de la mucosa, de la vejiga, la mucosa de la uretra, la mucosa de los uréteres. Ese epitelio tiene un nombre propio, urotelio. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que recordar jóvenes nombres propios. Pues yo les aconsejo que tengan una pequeña libretita y vayan anotando. Muy simple, urotelio, epitelio de tal estructura. Y ya lo conocen. El nombre propio, nombre general. Así lo pueden poner en su libretita, ¿no? Para que ustedes puedan tener una mejor idea. Recordar siempre lo que hemos hecho. ¿Hay algo más que nos quieran comentar? ¿Alguna pregunta adicional? ¿Ninguna? Bueno, vamos a tratar de, digo tratar porque a veces nos falla mucho el internet cuando comenzamos a querer pasar la cita. Vamos a ver si podemos compartir una película. Voy a ver si lo puedo compartir para que ustedes me vayan comentando qué es lo que están observando. ¿Sí? Espero que así sea. Vamos a ver. A ver, vamos a ver esta por acá. Y ustedes mismos lo van a describir. Vamos a ver. Un momentito, por favor, vamos a estar cargando. Espero que puedas seguir, ¿sí? Si no, no hay nada, volvemos a reintentarlo. No, no voy por ahí. Voy a salir un ratito. A compartir. Vamos a ver. A ver, aquí está. Vamos a ver. Me comenta si se observa. Me comenta si se observa. Sí, sí se ve. Se observa muy bien. Entonces, tenemos esta imagen. Y eso es lo que le preguntan en una práctica de histología. Y le dice, describa lo que observa en la imagen. A ver, tratemos de describirlo, joven. Voluntario. Vamos a sacar un poquito. Sí, se puede. Ahí está. Sí, un poquito más. Ahí está. No, acá. Se me fue la imagen un poquito. Ahí está. Listo. Vamos a ver. ¿Cómo describimos esta imagen? Voluntario. Claro está.
Cuanto más lo describamos, va a ser mucho mejor para ustedes. ¿Tejido adiposo? No, lo que está aquí en la imagen. La imagen Ahí es. lo que impacta la imagen es lo que estamos viendo en el centro, ¿no? Toda esta región. Ahí está, eso es lo que llama la atención. ¿Cómo describimos esa imagen? Podemos empezar diciendo que se observa un órgano parenquimatoso. Deberemos, debemos de empezar así, debemos de empezar así. ¿De acuerdo? Un órgano Sí, parenquimatoso. No te están parenquimatoso. pidiendo el diagnóstico, ¿no? Te están pidiendo que No, describas. Son órganos de tipo parenquimatoso. Bien, sí. luego A ver, se observa la presencia de una cápsula. es una cápsula, ¿cierto? Si es parénquima, dime qué tiene que tener. Tú mismo lo has comentado. Cápsula y parénquima. Exacto, ¿no? Pero vayamos así, un estómago grueso, fino y además un parénquima, ¿sí? Un estómago grueso y fino y también un parénquima. Muy bien. Entonces tienes ahí el estómago grueso, ¿sí? Lo ven, ¿verdad? Presenta Sí. una cápsula, ¿de acuerdo? Muy bien. También se puede ver el estroma, entre comillas, fino, se puede apreciar. Ahora vamos a ver si le puedo hacer. Por ejemplo, esta entrada, acá hay otra más, ¿no? Muy delgado acá, igual acá también. El resto no se observa con nitidez, pero ahí está. Igual acá también, muy delgado. Tenemos por una cápsula. Jaime, ¿podrías agregar un poquito más en relación a la cápsula, por ejemplo? Si te da tiempo, rodeado por una cápsula. ¿Cómo dijo? ¿De la ¿Crees que cápsula? podrías agregar un poquito más? Ajá, tiene la cápsula, sí, ya tiene la cápsula. ¿Podrías agregar algo más de la cápsula? Sí, no, si es que, claro está, si es que puedes agregarlo, ¿no? Si no, acá lo comentamos, lo comentamos. ¿Crees que se podría Ah, agregar algo más de la cápsula? Sí, rodeado por una cápsula. más características de la cápsula, bueno, lo que mencionó, que está compuesto por el Sí, conjuntivo, el estroma grueso. el estómago es la cápsula, pero podrías agregar un poquito más de la cápsula. Nos comentas tú, ¿no? ¿Es un bronco parenquimatoso? Sí. Rodeado por una cápsula, sí. ¿Se podría agregar un poquito, algo más de la cápsula? De Todo pues es su repente, la composición, ¿cierto? disposición de las células, claro, o las fibras que se encuentran. Sí, puede ser el componente de fibras, ¿no? Con las células. Pero algo más que agregamos, y que eso es lo que siempre les van a pedir en la parte patológica, es la extensión de algo. Por ejemplo, se observa un órgano parenquimatoso revestido por una cápsula gruesa, gruesa. Por eso decimos estroma grueso, ¿verdad? Entonces también te van a pedir la extensión de lo que estás describiendo. Es delgado, si es una sola línea delgadita, si es grueso, entonces también, porque acá se ve un estroma bastante grueso, profesor. ¿Y cómo sé que es grueso? Bueno, si bien es cierto, no lo has medido, pero definitivamente tú ya vas conociendo cuándo es una estructura delgada, cuándo es una estructura fina, cuándo es una estructura gruesa, ¿no? Ya vas conociendo en la histología. Pues la histología te va dando esas características, ¿verdad? Pues esos detalles de observación, tú tienes que ir ganándolos a poco para observar. Profesor, sé que es grueso porque la vez anterior, cuando vio algo, alguna otra estructura, lo veía de menor grosor, más fino. Entonces es fino. Y esto lo veo más ancho, es grueso. Esas cositas, esos detalles tienes que ir ya manejándolo, tienes que ir ya usándolo para que cuando llegue a patología lo puedas definir mejor. En la patología básicamente es por observación, de posición, de ubicación, de extensión. Esa es la patología, aparte de la lesión que pueda ocasionar. ¿Sí? Muy bien, seguimos entonces con nuestra imagen. ¿Qué más decimos de la imagen? Que tenemos el parénquima, tenemos la cápsula. ¿Qué más tenemos? El parénquima, como decía Amy, sí. ¿De qué está conformado ese parénquima? Profesor da la apariencia de un tejido linfático difuso, pero mm, no sé qué otra cosa más podrías ¿Por qué decir. no se habla, por qué no se habla Amy, de tejido linfóide? Da la apariencia. ¿Por qué nos comentas que da la apariencia? ¿En qué te vas a decir que hay apariencia? Está bien, todo comentario es bueno, ¿no? Todo comentario es muy bueno. Eh, Por las ¿Por qué da la células, así apariencia en de esa linfoide? disposición está dispersa, las células son dispersas, pero igual no dejan de estar ahí bien juntitas. Entonces no están dispersas, están juntas. Pero no hay un orden, no Y hay un orden. sí, o sea, no hay orden de las células, pero tiene una forma, en conjunto tiene una forma. No un nódulo, así redondito, no lo ves así. A ver, vamos a indicarte No, acá. no muy Ahí bien. está. ¿Ven la forma? ¿Sí? Acá tenemos otra más, ¿sí? Nodular, no nodular, nodular. ¿Y por qué decimos que es linfoide? ¿Qué más se sustenta para decir que es linfoide? ¿En qué más nos sustentamos? Es linfoide. ¿En qué más nos sustentamos? No solo ese Amy, ¿eh? Porque no solamente Amy está en el salón, hay muchos que están en el salón.
Mira, María Fernanda, Leonardo da Vinci, Evangelista Candelaya, Castro, García, ¿no? Están varios, ¿no? González, Lucía, están varios, ¿no? Entonces, de todos, la explicación es de todos y para todos también. M, ¿por qué decimos que es un órgano linfoide? Hay algo que te dice que es linfoide ahí. Igual, no es para ahí, es para todos. Creo que ella es la que nos comentó. ¿Por qué decimos Bueno, que es linfoide? se ¿Alguna puede idea? ¿Qué dice el encontrar, grupo? como dije, ¿Qué dice el grupo? folículo linfoide, el folículo, o sea, no sé si, no es la unidad, pero es folículo linfoide también se puede encontrar. Entonces, si vemos un polígono linfoide, ¿qué características o qué elementos tiene el polígono linfoide? Sigo con M porque ella es la que nos está comentando, pero la pregunta es para todos. Pero sí, Bueno, Si están desea presentes los responder, levanta la mano. Ahí está. linfocitos. ¿Por qué también se sería podría decir, linfocitos? Ahí está. se podría decir también porque los núcleos de los linfocitos de, o sea, dicho órgano linfoide están muy basófilos y como es un órgano linfoide y está teniendo una maduración de linfocitos, su núcleo va a ser Ajá. más pronunciado en el citoplasma. Entonces, como está de un color basófilo muy intenso, su núcleo se Intenso, nota mucho ¿cierto? Ujú. y es como que Claro, opaca todo lo que vendría a ser el citoplasma, ¿no? Entonces, en esa imagen se observa que hay muchos claro. puntos basófilos pronunciados, ¿no? Que sería el Basófilo, núcleo ¿cierto? de los Claro, linfocitos claro. grandes. Sí. Claro, ¿no? Los linfocitos son pequeños, casi no tienen, no es que no tengan, se observa muy escaso citoplasma, porque el núcleo ocupa casi todo el citoplasma. Entonces, es así, son puntos pequeños o células redondas de núcleo muy basófilo, se dice así, muy basófilo, pues, o se quiere llamar hipercromático, o sea, muy coloreado, es intenso, cuando están maduros y nos comenta a esto. Lo que es M también, linfocitos, profesor, tiene linfocitos pequeños, redondos, muy basófilos y alargados en nódulos, ¿no? Y ahí estamos, nos menciona están maduros, porque todos están muy basófilos. Son detalles que poco a poco te irán llevando a su diagnóstico. Ya tiene la imagen, ya tiene la característica que te van a llevar a un diagnóstico. Y ahí te pueden preguntar, describa la imagen, de la imagen que estás observando, ¿cuál es su función? Te van a decir, por ejemplo, ¿no? Te pueden preguntar así, de la imagen que estás observando, ¿qué función tiene? Esa es una subpregunta. Filtrar la Primero, linfa. indirectamente te están preguntando, ¿no? Te están preguntando, ¿qué órgano es? ¿O qué estructura se observa? No te han pedido el diagnóstico del órgano. Si te han preguntado, ¿cuál es su función? Si sabes el órgano, dirá su función. Si sabes sus células, dirá su función. Pero básicamente pueden preguntar. Amy, Amy, Ah, decía Amy, filtrar la linfa. es una función, la otra ya es como órgano conjunto, ¿no? Lo otro, Sí, como órgano. Dar respuesta inmune. la respuesta inmune, ¿es cierto? Claro, sí, es simple. Si conoces el órgano, quien lo forma, vas a dar la respuesta. ¿Sí? Filtra la linfa y en conjunto sus células, la respuesta inmune. Eso es repasado, revisado, y estamos haciendo este repaso también y pueden preguntar las veces que puedan ustedes hacer, las que deseen hacer. ¿De acuerdo? Pregunta, jóvenes. Preguntas. Sí, ¿Alguna o sea, antes pregunta? que cambie la imagen, yo no lo identificaba como folículo, por lo que Oye, estaba todos los linfocitos maduros, pues no se notaba la región medular con los linfocitos claro, inmaduros. claro, claro, no necesariamente, no necesariamente vas a notar así, ¿no? Por ejemplo, voy a ver otro, ahí está, Sí, esto es lo que dice Paul, ahí está, ¿perdón? Entonces, depende del corte, no vas a ver una corteza, una médula, acá va a estar, depende del corte, estás viendo solamente como si fuera la región cortical. Le acercamos un poquito de bloque, que sí, lo más probable es que el profesor o la profesora puedan acercar para que vea sus células, ¿no? El conjunto de sus células. Ojalá que pueda cargar, a veces no carga rápido. Ahí está, poco a poco está cargando, sí. Si acercamos un poquito, vamos a ver más que están formados ya por células pequeñas de núcleos muy basóficos, se llaman hipercromáticos o que están intensamente coloreados, ¿no? Eso debe servir de su actividad funcional, algo que comentaba Ashton, ¿no? Si están funcionando al 100, entonces es completamente basófilo. Si están funcionando solamente una parte, no necesariamente no son tan basófilos. Ahí lo vemos. Ah, se cortó. Ahí está nuevamente. Miremos, células pequeñas, núcleos pequeños, prácticamente no se observa el citoplasma, es muy escaso, porque es característica de los linfocitos presentar, pues, escaso citoplasma. Profesor, ¿qué más encontramos acá? Hay macrófagos, ¿no? Hay plasmocitos también, hay fibrocitos también, ¿no? Pero básicamente la función de los linfocitos y los macrófagos y las células plasmáticas dan todo un conjunto de reacción inmune, como bien nos comenta Amy. Entonces también te puede preguntar por ese lado. Muy bien, vamos a ir a otra imagen, luego vamos a ver más imágenes para que ustedes puedan repasar. Hasta ahí le puedo acercar. ¿Qué estamos observando ahí a ese nivel? Ah, hay todas estructuras. Si les preguntara, por ejemplo, qué órganos son, o diagnostíquelos, sería una vena y Una, una una vena y una arteria. arteria. Ujú.
Creo que la arteria es la más gruesa, ¿no? Sí, por la túnica íntima. Y la vena solo presenta su endotelio. Bueno, en ese caso la túnica adventicia ahí está más desarrollada. La túnica mediana. Ahora sí, sí. Con Internet se me ve el sistema. A veces que esperamos un ratito. Muy bien. Dice, es la más gruesa. ¿Qué es la más gruesa? Porque tiene componentes. Entonces, La arteria La sería la túnica que íntima. tiene. Ujú. La túnica íntima está más desarrollada es ahí. más gruesa la arteria, pero no tanto la íntima, N. Lo que está más No, desarrollada es la media. la capa La media, muscular. pues. Claro, la capa muscular, claro. Vamos a señalar un ratito a ver para que lo vean. Ahí está. La capa media. La íntima solamente es endotelio, es una línea ahí, una línea. El resto de la capa media. Y lo que rodea la capa adventicia. Vamos a ver si es una mejor observación. Ahí está, muy bonito, listo. Mire, mete la íntima, es solamente una línea de endotelio, con algo de tejido conjuntivo debajo de él, con una basal. Pero toda esta zona es músculo, la capa media, muscular, y esto es la capa adventicia. Pues vemos que hay más desarrollo de la capa, de sus capas en relación a la vena. La vena siempre es más, menos gruesa y más, de luz más elongada, que también hay que mencionar, ¿sí? Amy, aclarando un poquito, cuando respondan, esto va para todos, ¿no? Cuando respondan en base a una imagen que usted ya lo conoce, es preferible Amy, no usar la palabra parece, sería, ah, quizá, no, no. ¿Por qué razón, Amy? Porque le estás viendo, ¿no? Un poquito de duda, que no estás seguro de lo que estás observando. ¿De acuerdo? Amy, Amy, Sí, sí. Amy. Sí, esto va para todos, va para todos. Claro que sí. Si estás observando, así me parece, ¿no? Es, claro que sí. Entonces hay que decirlo de manera ya mucho más directa. Eso también a futuro, para que cuando siempre digo, cuando estés exponiendo tu tesis y estés exponiendo frente a un jurado, no pongas la palabra parece, podría ser, quizá, no, tienes que hacerlo con el se trata de, es. Porque si no te va a decir, si usted te ha hecho el trabajo, entonces, ¿cómo es que tiene duda de su propio trabajo? Entonces, como que ahí como te va a mover un poquito, como decimos, el piso, ¿no? Y puedes tambalear un poco. No, dilo como énfasis, se trata de, es esto, ¿sí? Para que no haya esa duda, porque el jurado por ahí no te pueda molestar, ¿sí? Para que lo digas con mucha certeza de lo que estás viendo. Preguntas, jóvenes, preguntas hasta acá, preguntas, algo más para repasar. Hay otra más, y luego lo vamos a poner. Profesor, ahí en las descripciones empieza desde la túnica íntima, ¿verdad? Un poco hacia afuera. En este caso son vasos sanguíneos, de la capa íntima hacia la capa adventicia. Sigo con la clase de más temprano de patología. Había una lesión en la cual se podía apreciar el vaso sanguíneo que la luz estaba ocupado por una estructura muy gruesa, que prácticamente ese vaso sanguíneo ya no tenía luz. Estaba muy estrecho porque esa estructura gruesa estaba encerrando la luz, no encerraba la luz. Y se notaba pues cómo la capa, el endotelio, rodeaba un poquito esa estructura gruesa que presionaba la luz y lo hacía una luz muy estrecha, hacía que la sangre no pase con facilidad. Estábamos viendo un trombo, por ejemplo, una lesión a nivel de la capa, entre la capa íntima y subíntima, que se había acumulado un coágulo de sangre. Estaba ahí y estaba ocluyendo lo que es la luz del vaso sanguíneo. Entonces, al conocer el vaso sanguíneo, ya tú sabes cómo describirlo, qué es lo que está pasando. ¿No? Así no lo veas, si tú lo describes bien, quien te escucha te va a entender lo que tú estás expresando. ¿De acuerdo? Es la forma como debemos de describirlo. Preguntas, jóvenes, preguntas. Eso, por ejemplo, si tú te acostumbras a describirlo de esa manera, con sus partes, como nos comenta Amy, por ejemplo, ¿no? La capa íntima, después la capa media, la capa bendice, te va a dar buen resultado, porque está haciendo en orden. No puedes ir por todos lados, no. Yo les aconsejo ese orden. Si uno es un órgano membranoso, como es el intestino, pues empieza por la mucosa. ¿Qué es la mucosa? No hay nada, profesor, está normal o aparentemente normal. Entonces, ve la submucosa. Si ahí está el problema, describe la lesión, se encuentra, observamos una lesión a nivel de la submucosa. Profesor, la lesión está en el corio, descríbelo. Si observamos una lesión en la región del corio, del corio, en la región de la mucosa, a nivel del corio. Le estás dando algo muy específico. Le estás dando algo directo y real lo que estás observando. ¿Sí? Acostumbrémonos a eso para que no tengan dificultad más adelante. ¿Me pregunta, jóvenes? ¿Alguna pregunta acá? Profesor, una ¿Alguna pregunta. Y pregunta? en caso, como usted dijo, de repente en el examen nos viene a describir todo el campo. ¿Cómo Uh -huh. mencionaríamos ahí ya la parte de lo externo? Ya describimos la arteria, la vena, si es que está en el campo, y ahora cómo describimos lo que está al alrededor.
o ya no sería. Amy, estás haciendo muchas preguntas, Amy. Amy, ¿dónde está? Amy está haciendo muchas preguntas, Amy. Es que ella no ¿Se me responde. Vamos a aprender. escuchó? ¿Se me escuchó? Cuando te digan describa, sí, claro, claro, Amy, así dijiste, profe, pero estoy aprendiendo. No, Amy es así, claro, y quiere aprender y está muy bien. Amy, no se nota bien, pero acá alrededor de este vaso sanguíneo, ¿sí? No se nota bien, no lo voy a preguntar. Alrededor del vaso sanguíneo hay abundante tejido adiposo. Describes el vaso sanguíneo y agregas ahí, además, la presencia de tejido adiposo alrededor de él. Amy, Claro, y estaría bien, pues, ¿no? La Amy, descripción específico claro, detallado. claro, porque te han pedido todo lo que observas. ¿Qué observas? Un gran vaso sanguíneo. Impresionante el vaso sanguíneo, impacta sobre sus paredes, la luz, sus capas, completo. Y agregas este. Además, ¿sí? Rodeado o en la periferia se observa también abundante tejido adiposo. Ya está, ¿de acuerdo? O estructuras en mallas, Claro. si es que no quiere ser adiposo de frente. Claro que sí, también. Describe lo que está alrededor de él, también, ¿sí? No se olviden de eso. No es que su lectura vaya a ser mala, sino que la profesora te va a decir, pero yo les pregunté que describan todo lo que observan, todo. Y todo significa que hay también alrededor. O sea, estás viendo el campo. Entonces, para que del puntaje que tienes no te disminuya, pues completarlo todo, no es difícil, ¿no? Agregar lo demás, ¿de acuerdo? No se impacten por una sola imagen, sino revisen lo que hay también en la parte periférica. Pregunta, jóvenes. Si no hay ninguna pregunta, hacemos un pequeño alto acá, hacemos unos 10 minutitos para organizarnos otra vez. Voy a presentar más imágenes y bueno, preguntas. ¿Qué imagen desean repasar? Porque estamos haciendo un pequeño repaso antes de entrar a la parte de la clase. Entonces, ¿qué desean repasar también? Yo Profesor, no yo estoy obligado. quisiera, ¿Cómo? bueno, aunque la clase pasada también lo hicimos, y no sé si sería repetir. Claro, pero se trata de utilizar todo el tiempo posible en repasar, claro, todo el tiempo posible. Yo les comentaba, jóvenes, si ustedes me piden, profesor, la siguiente semana por repetirla, sí, encantado, no va a ser toda la clase. Claro que sí. Tampoco es resumen de las cosas que quedaron pendientes con ustedes o que no entendieron bien, lo repasamos todo el tiempo hay ahí, tiempo hay. Y ganas de hacerlo también. Eso es bastante interesante. ¿Qué parte ahí? Cuéntame, para a la siguiente hora hacemos. Amy, todos pueden Mm, solicitar, todos, Ahora todos. tengo dos opciones, pero no sé cuál priorizar. Profesor, a ver, Escoge. primero con una, y ya de repente puede ser la única. Cuando yo veo el timo, profesor, los ¿Quién lobulillos sabe, Amy? tímicos, no sé, pero lo confundo con las plicas de la bolsa de Fabricio, obviamente en un aumento, pues, ¿no? De lejos sí se diferencia, pero a cierto aumento lo confundo. Ya, ahora lo vamos a buscar. Entonces regresamos unos minutitos para ver esa duda que tiene Amy. Todo el que tenga duda, todos tienen la opción de poder mencionar sus dudas y vamos a pasar así. Todos, todos, en general todos. En este caso Amy que está solicitando, pero igual es para todos, ¿verdad? Sí, la idea es para todos. Ojalá que pudiéramos todos también hacerlo de esa manera. Regresamos, jóvenes, en unos 5 minutos. No se vayan. Regresamos.